Seguimos con el curso y en esta oportunidad estudiaremos cuáles son los componentes y variables a inventariar. Como ya sabemos, el objeto del inventario ambiental es proporcionar una caracterización del medio que posteriormente permita establecer las potencialidades y limitaciones del territorio. Y en el contexto de la evaluación de impacto ambiental, conocer la calidad ambiental de las variables que sufrirán los posibles impactos ambientales debido a la ejecución de un determinado proyecto. Se deben descartar del mismo modo todas aquellas variables ambientales que no tengan relevancia en el mismo. Dentro del cuerpo de un estudio de impacto ambiental, ese inventario se correspondería al capítulo de caracterización ambiental. Esa caracterización ambiental debe levantar información físico-química, biológica, ecológica, sociocultural y económica operacional, partiendo del estudio y análisis de información disponible, muestreos de campo, estudios de línea base y material cartográfico y satelital. En el caso venezolano, los factores o variables a inventariar a objeto de la evaluación de impacto ambiental fueron definidas por la Dirección General Sectorial de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en el año de 1995 en su publicación Lineamientos Generales para la elaboración de la propuesta de términos de referencia. Si clasificamos estos factores o variables por los componentes ambientales que hoy día en el CIDEA trabajamos, tendríamos que dentro del componente físico-químico las variables a inventariar en orden son geología, geomorfología, suelos, clima, hidrología, oceanografía, calidad de agua, calidad de aire y ruido ambiental. En el componente biológico-ecológico, flora, fauna, procesos biológico-ecológicos. En el componente social-cultural, las variables serían los aspectos demográficos, aspectos económicos, servicios sociales básicos, valores estéticos y paisajísticos, cotidianidad, morbilidad, valores culturales, opiniones y valores sociales y los aspectos políticos e institucionales. Y en el componente económico operacional, la estructura económica, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, los niveles de ingreso y el equipamiento social. A continuación, hablaré someramente de cuáles serían los resultados esperados en la caracterización de estas variables ambientales. No obstante, deben saber que en las semanas próximas cada variable será abordada por el especialista respectivo. Iniciemos entonces con la caracterización de la variable geología. Deberán describirse las condiciones de geología regional, estructura geológica histórica, litología, condiciones sísmicas, geotécnicas, depósitos minerales y, de ser necesario, deberán incluirse los perfiles de las formaciones geológicas y litológicas respectivas. Para la geomorfología se describirán las unidades geomorfológicas, los procesos morfogenéticos que las caracterizan y el balance morfodinámico. Se deberá hacer énfasis en los procesos de vertientes y bordes de valle, pero cuando el caso lo requiera se incluirá un análisis morfométrico y dependiente según rangos y distribución porcentual. En las áreas costeras, además de la morfología litoral, se deben tomar en cuenta estudios batimétricos y de procesos sedimentarios y de transporte litoral. Debemos destacar en este punto que un análisis morfométrico de una cuenca permite estimar sus características lineales y superficiales, perímetro, longitud de los cauces principales, longitud axial, ancho medio, forma de la cuenca, densidad de drenaje, pendiente media de la cuenca y de los cauces y el coeficiente de relieve.
En el caso de los suelos, se deberá ejecutar la caracterización tomando en consideración propiedades físicas y químicas en las áreas representativas, pH, nutrientes, materia orgánica, sales solubles, entre otros. La capacidad agrológica, que viene condicionada por la fertilidad, profundidad, pedregosidad, erodabilidad, y las características geotécnicas como granulometría, densidad, contenido de humedad, consistencia y compresibilidad. Para la variable clima, la descripción de las condiciones climatológicas del área deberá incluir información sobre precipitación, considerando relación de intensidad, duración, frecuencia, tormentas y escurrimiento, evaporación y evapotranspiración, temperatura, humedad, radiación solar, índice fitoclimático, velocidad y dirección de los vientos predominantes. Se deberá señalar además la fuente de la información y el periodo de registro. De ser posible, se tendrá que representar la ubicación cartográfica de las estaciones de donde se obtuvieron estos datos. La información podría complementarse con mapas de isolíneas, gráficos, zonas climáticas, localización de valores puntuales, isotermas y cualquier otra ilustración que facilite la lectura de los resultados del procesamiento de la data. Para la hidrología se debe delimitar las cuencas hidrográficas afectadas por el proyecto. Del mismo modo, se deberán identificar los cuerpos de agua superficiales, incluyendo análisis de registros fluviométricos, además de gastos máximos y mínimos y promedios. Se hará referencia a los procesos de sedimentología y a estudios limnológicos a los cuerpos de agua y asimismo se señalará el periodo de registros y ubicación de las estaciones hidrológicas. En cuanto a las aguas subterráneas, se deberán identificar los tipos de acuíferos, su distribución y rendimiento, así como las características hidrogeológicas de los mismos. En el medio marino, franjas litorales y zonas costa afuera, se debe contemplar la caracterización de las corrientes regionales y locales, tomando en cuenta dirección, velocidad y profundidad. Se analizará también información sobre el régimen de mareas y de oleaje local y de tormentas. En el caso de calidad del agua, se debe ejecutar con base en estudios de data reciente o de muestreos puntuales la calidad del agua en las áreas donde se prevé ubicar la futura toma de agua y las descargas directas e indirectas de fluentes industriales o domésticos. La determinación de las variables a monitorear en Venezuela se ejecutará respecto a lo establecido en el decreto 883 de las normas para el control de la calidad de los cuerpos de agua. Por su parte, la calidad del aire se debe describir considerando la presencia de fuentes contaminantes en el área de influencia del proyecto, tanto fijas como móviles. En Venezuela, el análisis de las características de los contaminantes atmosféricos se deberá ejecutar conforme a lo establecido en los decretos 638 y 2673 de las normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica y sobre emisiones de fuentes móviles respectivamente. Para la variable de ruido ambiental deberán identificarse las fuentes generadoras y sus niveles de ruido equivalente, LEQ, y los que reporten el 10% de las veces el L10, localizadas en el área de influencia físico-natural del proyecto y comparar dichos niveles con los límites máximos permisibles según el decreto 2217 de las normas sobre el control de la contaminación generada por ruido. Ya en las variables del componente biológico-ecológico se identificarán y, de ser posible, cuantificarán las principales unidades o comunidades de vegetación terrestre y acuática. Esta caracterización se fundamentará en el análisis de variables como descripción fisionómica, grado de intervención, valor protector y económico, y la información podrá ser complementada por el listado de especies representativas de las principales unidades de vegetación o unidades ecológicas, indicando especies raras, amenazadas, endémicas o en vías de extinción.
Para la fauna deberán identificarse las poblaciones terrestres y acuáticas, refugios, hábitats, áreas de nidificación o crías de especies de fauna terrestre, áreas de apareamiento y de desove de fauna acuática, migraciones de especies de importancia, valor comercial, deportivo, ornamental, ecológico de especies de interés, listado de especies amenazadas o raras, endémicas o en vías de extinción y especies indicadoras de contaminación. Para el abordaje de las variables socioeconómicas, la caracterización se ejecutará en base a datos producidos por organismos competentes, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, INE, la Corporación de los Andes, Corpo Andes, Corpo Centro, Corpo Salud, entre otras, o estudios sociales detallados en los centros poblados a ser impactados por el proyecto. Recordemos que en el caso de los censos de población, su objetivo principal es el de recopilar, procesar y difundir información nacional de la población por entidades, municipios, parroquias, centros poblados y comunidades que permita caracterizar a las comunidades y a la población que reside en las mismas en términos de servicios, de organizaciones sociales, infraestructura disponible y particularidades ambientales, caracterizar el proceso de la inclusión social y la situación de pobreza estructural de la población, determinar la estructura dinámica demográfica de la población y las condiciones de las viviendas, hogares y personas, y caracterizar las viviendas, hogares, personas y comunidades indígenas. Dicho esto, la primera variable a inventariar se corresponde con los aspectos demográficos. En ellos se analizará la evolución histórica del conjunto poblacional, tomando en cuenta las siguientes variables: densidad de población, distribución urbano-rural, composición por edad y sexo, tendencia de crecimiento y migración, grado de escolaridad, población económicamente activa, niveles de ingreso, así como cualquier otra información demográfica que resulte pertinente para los fines del estudio de impacto ambiental. Para el estudio de los aspectos económicos se debe realizar una caracterización de las actividades económicas establecidas en el área, la distribución ocupacional, las relaciones de encadenamiento entre las distintas actividades que conforman la estructura económica del área, la condición de la actividad, así como cualquier otra información económica que resulte pertinente para los fines de la evaluación ambiental. El análisis se complementaría con información sobre volumen de producción actual, mercados y actividades comerciales vinculadas a los procesos productivos. Se deberá además indicar las tendencias de crecimiento sin la introducción del proyecto en cuestión. Para los aspectos físico-espaciales se describirán las características más relevantes del proceso de ocupación del territorio, la organización espacial de los asentamientos humanos, sus interrelaciones y principales funciones, y se deberá incluir además la jerarquización del sistema de centros poblados identificadas por las autoridades competentes y, de ser posible, la representación cartográfica de dicho sistema. En la descripción de los valores estéticos y paisajísticos deberá realizarse la descripción del paisaje natural y modificado, tomando en cuenta los atributos físico-naturales y artificiales del paisaje del área. Podrán incorporarse además representaciones gráficas de los atributos actuales del paisaje para la situación sin proyecto, con el objeto de visualizar los cambios que se introducirían con la instalación del proyecto. En los valores culturales se deben tomar en cuenta los aspectos relacionados con las costumbres y tradiciones del área de influencia social del proyecto, festividades cívicas o religiosas de importancia local, regional o nacional. Por otra parte, deberán identificarse las áreas que por sus características históricas, paleontológicas o arquitectónicas representen un interés científico o cultural para las comunidades locales, regionales, nacionales o incluso internacionales. En lo que respecta a los aspectos político-institucionales, se deberá reflejar el grado de participación de las comunidades en la toma de decisiones, las relaciones de las comunidades y las organizaciones que hacen vida activa dentro del área de influencia del proyecto, y este análisis deberá hacerse principalmente con énfasis en las opiniones de la sociedad a favor o en contra del proyecto sujeto a evaluación.
En lo que respecta al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se debe informar sobre el uso actual y potencial de la tierra y sus recursos, presentes en el área de ubicación y de influencia social del proyecto, incluyendo información sobre el régimen legal. Además, se debe incluir la representación cartográfica correspondiente. En lo que respecta al análisis de la infraestructura y servicios, se describirán y localizarán los servicios comunitarios del área, entre estos salud, educación, electricidad, vialidad, agua potable, aguas servidas, aseo urbano e información relevante en cuanto a las características de las viviendas, indicando su capacidad actual y futura, así como las poblaciones beneficiadas. De igual forma, se deberán identificar los proyectos, planes y programas destinados a ampliar y mejorar los servicios de la zona. Ya caracterizadas cada una de las variables ambientales, sabemos que el siguiente paso es la ejecución del informe, el cual debe reportar tanto la compilación y análisis de información disponible como de los resultados de los estudios de línea base ejecutados para fines de complementar esta caracterización. Este informe debe venir acompañado además de cuadros y figuras que ayuden a sintetizar la información. En Venezuela, toda variable ambiental susceptible a ser cartografiada debe ser representada conforme lo indica la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, promulgada en Gaceta Oficial el 28 de julio del año 2000, la cual indica que la información topográfica cartográfica deberá ser referida al Sistema Geodésico Nacional y la cartografía deberá representarse entonces en el sistema UTM-RECBEN y según la zona de ubicación del proyecto en cuestión. La zona puede ser zona 18, 19 o 20 norte. Ahora bien, antes de culminar esta lección es necesario aclarar que la nomenclatura y el orden de las variables ambientales puede cambiar de un país a otro. Por ejemplo, para un inventario de nivel 2 en España, el contenido mínimo del inventario ambiental dentro del estudio de impacto ambiental es dispuesto en el anexo 6 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. En dicho anexo se detallan los aspectos del inventario ambiental a considerar y el alcance de los mismos. Ya en el caso de un inventario nivel 1, el ente rector en materia ambiental, en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es quien establece los 30 componentes del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad que se agrupan a su vez en 6 temas principales. Ecuador, por su parte, considera que la información del inventario se debe reflejar en dos grandes ámbitos. El ámbito biofísico, que considera suelos, hidrología, clima, ecología y uso potencial de los recursos naturales, y el ámbito socioeconómico, que considera población, uso actual del suelo, estudios económicos y estudios sociales. En Colombia, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2018 estableció los elementos necesarios para la zonificación ambiental. En este sentido, identificó 4 grandes componentes ambientales: el abiótico, el biótico, el socioeconómico y el de servicios ecosistémicos, que abarcan en total 21 factores o variables ambientales. En el caso de Chile, este país dispone de varias guías para los inventarios tanto de nivel 1 como de nivel 2. Expuesto lo anterior, vayan planteándose una interrogante. En los últimos años, ¿cuántas variables o factores ambientales han sido inventariadas a nivel nacional? Muchas